Abigail Moore sonaba con una nueva vida, pero terminó atrapada en un país desconocido, tratada como un objeto por aquellos que prometieron salvarla. Victor Dratzen, con su mirada vacía y su poder absoluto, convirtió su libertad en una jaula sin barrotes. Pero el destino tenía otro plan. Jesse Talbert, un guerrero marcado por su pasado, apareció cuando todo parecía perdido. Y escuchen bien, porque el giro final de esta historia es tan poderoso como justo. La verdad y la fuerza interior no se dejaron vencer. Abigail Moore tenía 22 años. Había nacido en un pequeño pueblo polvoriento de Texas, de esos que no aparecen en los mapas y donde las personas no olvidan ni perdonan lo que es diferente. Su cuerpo curvilíneo, natural, fuerte, femenino, no era motivo de orgullo Ali, era una carga. Desde adolescente, fue objeto de risas malintencionadas, de susurros a sus espaldas, de miradas que no sabía cómo interpretar y de ofertas disfrazadas de favores. Mientras sus compañeras encontraban empleo en tiendas o bancos, a Abigail le quedaban las puertas con frases como «Lo siento, no encajas con la imagen del lugar». En realidad, sabían que su presencia incomodaría a los clientes. O peor aún, llamaría una atención no deseada. Su madre, enferma y cada vez más débil, dependía de ella. Las facturas médicas se acumulaban como joyas secas en otoño. Abigail trabajaba limpiando casas, cuidando ancianos, vendiendo pasteles por encargo. Pero el dinero se iba tan rápido como llegaba, y con cada semana, la desesperación crecía como una tormenta en el horizonte. Una noche, después de otro día sin respuestas a sus solicitudes de trabajo, Abigail se sentó en la cocina, la lámpara parpadeaba, la casa estaba en silencio, y frente a la pantalla de su viejo portátil apareció un anuncio: novias por correspondencia, comienza una nueva vida en Europa del Este, ellos te valorarán por quien eres, sin juicios, sin complicaciones. La promesa parecía demasiado buena para ser cierta, pero en su corazón cansado, sonó como un susurro de esperanza. Alguien la estaba esperando, alguien que quizás no la rechazaría. 3 semanas después, con una sola maleta, un abrigo prestado y una dirección escrita a mano, Abigail descendía de un avión en un país del que apenas sabía pronunciar el nombre. El aeropuerto era gris, el aire helado. Su corazón latía como un tambor dentro del pecho. Un hombre se le acercó, alto, de rostro serio, abrigo largo. Victor Dratzen. No extendió la mano, no preguntó si el viaje había sido cómodo. La miró como quien inspecciona una estatua antes de comprarla. Su sonrisa era una línea recta. Sus ojos no tenían luz. Abigail intentó hablar, pero ella caminaba hacia la salida. Ella lo siguió, sin saber que cada paso la alejaba de su libertad. El auto negro no tenía placas visibles. Las ventanas estaban polarizadas. No hubo conversación durante el trayecto. Solo el sonido del motor y el eco de sus pensamientos. Era esto el principio de su nueva vida. Llegaron a una finca apartada, rodeada de árboles y cercas altas de alambre. Un portón se cerró detrás de ellos con un golpe metálico. Cuando Abigail preguntó por su habitación, por su teléfono, por cualquier señal de bienvenida, Victor simplemente dijo: «Obedece, desde ahora eres mía». Su pasaporte desapareció. Su nombre dejó de importar. La promesa de un futuro mejor se convirtió en su prisión, y así comenzó su encierro, no con barrotes, sino con miedo, con control, con la sensación de haber sido reducida a una propiedad. Pero dentro de ella, en silencio, una chispa seguía ardiendo. El tiempo perdió forma. Días, noches. Abigail ya no los distinguía. En la habitación donde la mantenían, no había ventanas, ni relojes, ni voces amistosas. Solo una lámpara tenue colgada del techo, una cama sin cobijas y un silencio que a veces dolía más que cualquier palabra. Aquella habitación era pequeña, casi como un pasillo clausurado. Las paredes estaban tan cerca que uno podía escuchar su propia respiración rebotar. Ali dormía. Si es que cerrar los ojos y no llorar se podía llamar dormir. Sentada, abrazando sus rodillas, buscando refugio dentro de sí misma. Victor la había convertido en una figura decorativa. Su apariencia, su cuerpo, que antes le causaban inseguridad, ahora eran utilizados sin su consentimiento para impresionar a otros. La mostraba como quien presume una reliquia, sin alma, sin voz. Nunca hablaba de ella por su nombre, nunca la presentaba. Solo decía: «Mírala, eso es lo que obtienes cuando sabes comprar bien». Abigail intentó rebelarse. No con gritos, no servían de nada.
sino con silencio, con mirar al suelo, con no participar, pero incluso ese gesto era castigado, una bandeja de comida que no legaba, una noche sin luz, un día más sin saber qué hora era, pero lo que más dolía no era el encierro, era lo que él decía cuando se acercaba demasiado. Tú no eres nadie sin esto, decía señalando su cuerpo, nadie a la fuera te quería por lo que eres, solo aquí sirves para algo. Cada frase era una grieta más. Poco a poco, empezó a dejar de reconocerse. Su reflejo, cuando lo encontraba en algún cristal sucio del pasillo, parecía el de otra mujer, una sin fuerza, una sombra. A veces recordaba a su madre. Se preguntaba si aún la esperaba, si imaginaba que su hija estaba bien. Abigail había escrito una carta antes de irse, prometiéndole que pronto enviaría dinero, que por fin podrían respirar. Esa promesa, ahora, era otra herida. Y sin embargo, incluso en la oscuridad mascarada, algo dentro de ella se resistía a desaparecer, no por orgullo ni por fe, por rabia, por justicia, por todas las mujeres que, como ella, fueron tratadas como algo menor. Y fue justo cuando esa rabia comenzaba a arder dentro de su pecho, que sucedió algo inesperado. Una noche, mientras se acurrucaba en la esquina más cálida de su celda, escuchó un sonido. No una puerta, no pasos, era una voz lejana, ronca, humana. «¿Estás aquí?», susurró alguien. El mundo se detuvo. Abigail no respondió al instante. No sabía si era real o un sueño que su mente había creado para sobrevivir. «No estás sola», dijo la voz otra vez, más suave. Por primera vez en semanas, Abigail sintió que algo se abría dentro de ella. No una puerta, algo más profundo, una grieta por donde podía entrar la esperanza. Su nombre era Jesse Talbert, de sangre comanche y raíces tejanas. Su historia estaba hecha de batallas, unas externas, como soldado en tierras lejanas, otras internas, que lo acompañaban incluso en el silencio de su encierro. Hacía un año que lo habían atrapado en circunstancias parecidas a las de Abigail. Alguien lo traicionó. Alguien se aprovechó de su confianza. Desde entonces, lo mantenían aislado, encadenado, como si fuera una amenaza. Tal vez lo era, porque Jesse aún no había perdido algo que sus captores nunca pudieron entender, su fe en la libertad. Cuando escuchó los sollozos de Abigail a través del muro húmedo y agrietado, algo en él se encendió. No solo la compasión, eso venía después, sino el reconocimiento. Sabía lo que significaban esos sonidos ahogados, el momento en que una persona se rompe, o decide luchar. «No estás sola», fue lo primero que le dijo. Ella no respondió al principio. Luego, noche tras noche, sus voces comenzaron a encontrarse en la oscuridad. Jesse no le hizo promesas, no alimentó falsas esperanzas. Le habló con calma, como un viejo guía que ha recorrido muchos caminos. Le enseñó a observar, a esperar, a no rendirse. «Todo tiene un ritmo», susurraba. Hasta las cerraduras, hasta el miedo. Le habló de su madre comanche, de las historias al fuego, de los antiguos jinetes que cabalgaban sin dejar huella. Le habló de una tierra abierta donde el cielo era tan grande que uno se sentía pequeño, pero nunca atrapado. Abigail lo escuchaba con los ojos cerrados, memorizando cada palabra como si fueran raíces que pudiera sembrar dentro de sí misma. Poco a poco, entre susurros y golpes de realidad, idearon un plan. Abigail, torpe al principio, aprendía rápido. Jesse le explicaba cómo funcionaban los nudos que usaban para las puertas, cómo distinguir los turnos de guardia por el sonido de los pasos, cómo moverse sin ser oída. El miedo seguía allí claro, pero ahora no caminaba sola. Finalmente, una noche sin luna todo cambió. Víctor había bebido más de lo habitual y se quedó dormido en su despacho, la radio aún encendida. El silencio del resto de la finca era profundo, casi inmóvil. Abigail temblaba, pero no dudaba. Su corazón latía con fuerza, como si ya supiera que estaba entrando en una nueva vida. Repasó cada paso, cada instrucción. La cerradura cedió, abrió la puerta sin ruido. Luego fue hasta el lugar donde Jesse estaba. Sus ojos se encontraron. En esa mirada, no hubo palabras, solo entendimiento. Abigail ya no era solo una víctima. Jesse ya no era solo un prisionero. Eran compañeros, guerreros. Salieron por una rendija que Abigail había descubierto 2 noches antes. No tardaron en sonar los gritos. Las luces se encendieron. Perros, voces, disparos al aire. Pero Jesse conocía el terreno. Sabía por dónde moverse, cómo desaparecer entre árboles, cómo leer el bosque. Corrieron como si los impulsara algo más grande que ellos. Y quizás así era.
Cuando el amanecer empezó a teñir el cielo, cruzaron un río helado. Del otro lado, solo había árboles, niebla y libertad. Ali y Abigail respiró profundamente. Por primera vez ese aire no dolía. Habían escapado, sí, pero más que eso, habían vuelto a Nazar.